Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Es el vídeo del tercer día de Celsius. Perdonad un poco mis pelos, pero es que se puso a llover por la tarde, no llevaba paraguas y ha sido lo que no está escrito de llover. Pero bueno, vengo a hablaros un poco, os traigo fotos, vídeos y demás, os voy a ir contando un poco. Bueno, lo primero a lo que fui esta mañana fue a una... Bueno, lo primero de todo, me encontré con Jake Christoph y me firmó uno de los libros, ya que él mismo nos había dicho que si lo encontrábamos por la calle, que le podíamos parar y demás. Y bueno, yo siempre llevaba Nunca Noche y pues lo tengo filmado. Ahora mañana llevaré otro en el bolsillo porque no sé ahora mismo cuándo tengo charla, pero bueno, filmado, y además me saqué una foto con él que además publicó en Instagram porque todo el mundo le decía en las redes sociales que era altísimo, no sé qué, no sé cuánto, y dijo que medía 2 metros y 1 centímetro y acabó diciendo algo así del estilo: sí, es muy buen medir tanto hasta que tienes que comprarte unos tejanos. Y me filmó el libro y voy a dejaros ahora con la fotito que me saqué con él. Luego fui, como veis, ya ves la diferencia de altura. Luego fui a una charla que se llamaba La huella de la literatura nórdica medieval en la obra de Tolkien con Laia San José Beltrán, que me encontré con una compañera de trabajo que me hizo muchísima ilusión y fuimos juntas. Os voy a dejar aquí el clip. Quiero que acumulemos cada vez más retraso también por deferencia al resto de compañeros y compañeras que van a dar charlas. Siento el retraso, yo no contaba con ello, pero bueno, también un poco pues por deferencia hacia mi trabajo y hacia el vuestro, pues yo voy a ocupar los 40 minutos que me tocaban. Y ¿me veis todos bien? Sí. Vale. Pues nada, lo primero que voy a hacer, voy a presentarme porque no sé si todo el mundo... Si fuese la presentación de mi libro, igual si me conoce. 3 cosas por si algún despistado no conocía a Tolkien, ¿vale? Lo primero que os voy a decir es que yo soy historiadora, entonces aquí seguro que hay fanses, mucho más fanses de Tolkien que yo, gente que se ha leído la obra de Tolkien muchas más veces que yo, pero de hecho yo, por ejemplo, yo no leí la obra de Tolkien hasta que vi la primera peli, tendría 14 o 15 años. Es verdad que entre la primera peli y la segunda peli me leí pues los 3 libros. Y yo ahí no estudiaba historia todavía, porque tenía pues eso, 14. Esta charla, bueno, me gustó. La única crítica es que éramos demasiada gente. Lo metieron en el centro de estudios universitarios, que no cabíamos. Hubo gente que se quedó fuera y todo, pero bueno, dentro de eso, bien. Luego, bueno, me fui a comer y a las 2:15 tenía la firma Lightning, o Lightning, no sé cómo la llamaron, de Brandon Sanderson, que la tenía a las 2:15. Y bueno, yo me llevé el Antis, que lo tenía en casa, fue el ejemplar que me leí y lo tengo firmado por Sanderson. Y también aproveché y me hice con los 2 libros siguientes que supuestamente me tengo que leer, según el orden de la página de Cosme de España. Porque me compré Arcanum Ilimitado, que se supone que de aquí me tengo que leer, no sé si es 1 o 2 relatos, porque hay bastantes relatos. No sé cuántos hay ahora mismo, a ver si los estoy enumerados. No, pero bueno, hay un montón. Y aparte me hice pues con el primero de la trilogía original de Mistborn, Nacidos de la Bruma, que es el Imperio Final, si no me equivoco, ¿cómo se llama este primero? Sí, el Imperio Final, me hice con estos 2, que de estos seguramente me los vuelva a llevar, porque hay veces que si pillas un poco a Sanderson por banda y tal, te lo firma. Entonces igual me llevo uno de vuelta. Luego, a las 4... A ver que lo mire bien. A las 4:30 había una presentación express de Albion Hyde. El libro no lo he bajado del coche porque no me dio tiempo a ir a la firma y a ver si le pillo estos días para que me lo firme, pero os dejo por aquí la charla, bueno, un poquito de la charla. Pero es que esta presentación en nueva modalidad de presentación express en 10 minutos, porque es que si no contamos toda esta maravillosa novelita.
Este bolsilibro, que es un modelo que a mí siempre me gustó a lo largo del grupo, o sea, a medida que iba creciendo y iba leyendo, a mí el modelo este de la novela, que lo llamo de novela de duro, y ir descubriendo historias que te llevabas en el bolsillo y que leías en cualquier momento, me encantaba. Así que me gusta mucho, no diría tanto que se está poniendo de moda, pero sí que hay editoriales que están apostando un poquito más por este formato. La novela de Adrian Hyde, que se llama Abandona la carne, aunque veáis que tiene pocas páginas, en realidad tiene mucho contenido. Lo primero que quería decir es que es una historia que tiene sobre todo dos personajes, es una especie de buddy movie, pero en un ambiente futurista que podría retrotraer a Ghost in the Shell o a Blade Runner, en la que pues ya hay cuerpos sintéticos y es la historia de dos compañeros. Uno que, al contrario que han tenido que ir mudando su cuerpo poco a poco por una cosa que le sucedió de joven, él siempre ha tenido un cuerpo prostético, con lo cual no puede comparar con cómo es la sensación de ser humano en un cuerpo humano, que por otro lado su compañero de ascendencia japonesa y por tanto muy anclado en la modernidad, pero también en las tradiciones, que considera que hay que intentar agarrarse al cuerpo orgánico aunque te genere algún problema de desventaja lo más que se pueda, ¿no? Hacéis una buddy movie con estos dos personajes, pero para tan poquitas páginas y para una trama bastante directa como exige el tiempo que tienes para contarla, sí generas un mundo, un entorno en lo que a veces solo señalando que es como se hace bien, pues nos cuentas unas cosas bastante mayor. Tú luego tienes un epílogo en el que cuentas un poquito algunas anécdotas y dices que esta es la primera de algunas historias que tú ya habías escrito y que habías abandonado o dejado, bueno, ¿no? Como el Lovecraft, que no está muerto lo que podría hacer eternamente, hasta que de repente este formato se te encajó perfecto para hacerlas. Mi pregunta es, ¿cuántas de estas aventuras hay? ¿Son también con estos dos personajes de Trevor e Ideo? ¿O vamos a saber más de ellos? ¿Este mundo, esta Downport City, va a volver a existir en formato bolsilibro? Bueno, muchas gracias por tus palabras tan bonitas que nos has dedicado y gracias por todos los asistentes. Sí, voy a volver a Downport City porque este formato me encanta y cuando me ofreció la oportunidad de Orpheus Ediciones de poder publicarlo a modo de bolsilibro, la primera historia que se me ocurrió fue esta. Tengo 3 historias iniciadas, siempre con estos mismos personajes, porque me gusta mucho la ficción policíaca y también me gusta mucho la ciencia ficción. Una de mis series anime favoritas es Ghost in the Shell, pero Standalone Complex, aunque la película es una de mis favoritas también. Y con esta luego tengo otras 3 historias, también iniciadas, y siempre con estos mismos personajes pasando por diversas peripecias. Después de eso fui a la presentación del plan maestro de Javier Sierra, que yo os lo había enseñado ayer, con lo cual no fui a la firma porque ya lo tenía filmado, pero nos lo vino y nos dio una charla maravillosa que os voy a dejar un montón de clips. La mesa redonda sobre misterios del mar, que es la mitología y los orígenes de algo tan difícil a veces de explicar como es la civilización. Así que bajando un poco las luces y ganando contraste en la pantalla, vamos a empezar un viaje. Un viaje que nace de una preocupación en torno a un término que todos manejamos, que es parte de nuestro acervo común, que es el término de cultura. Pocas veces reflexionamos sobre el origen de este término. Cultura, que viene de cultus, de cultivo, es un término que necesariamente en su origen tuvo que nacer en el Neolítico. Ayer comentábamos un poco por encima esto, como uno de los momentos más misteriosos de la historia de la humanidad es el tránsito del Paleolítico al Neolítico, de ese tiempo en el que nos convertimos en agricultores y en ganaderos, con un conocimiento de cómo controlar y manejar la naturaleza que sigue sorprendiendo a muchos antropólogos. Cómo decidimos seleccionar unas especies animales para ser domesticadas y no otras. ¿Por qué escogimos unas semillas para plantarlas y las manipulamos genéticamente y no otras? Bueno, todo eso, si lo reflexionamos un poco, está lleno de aspectos oscuros. Y de ahí nace un término que me gusta mucho utilizar, que es el de ocultura, ¿no? Todo eso que está oculto detrás de la cultura y que muchas veces no reflexionamos sobre ello o no nos hacen pensar sobre ello porque resulta incómodo para esta obsesión que tiene la civilización contemporánea de tenerlo todo o de creer tenerlo todo bajo control. Hay otro aspecto que
que para mí es importante en la aventura que quiero contarles, que es el aspecto del arte y de las listas de arte, de aquello que nosotros conceptuamos como arte y que entraría dentro de eso que llamamos el canon. El canon son, no sé, cualquiera. He escogido uno nada relevante desde el punto de vista de las colecciones de arte, como el Museo de Cleveland de Arte, donde tienen una pequeña colección de retratos renacentistas. Tienen uno, podría haber escogido cualquier otro, que es este, el de un señor desconocido para la historia, Vincenzo Barignoni, que no tendría nada de particular si durante nuestra visita no nos cruzáramos de repente, y aquí empieza casi el elemento fantástico, con un señor que casi parece que es el reflejo o que se ha caído del cuadro. Bueno, esto de encontrarse dentro de una obra de arte se ha convertido casi en un tópico contemporáneo. Desde que tenemos cámaras en los teléfonos móviles y nos gusta tanto hacernos selfies en todas partes, no han dejado de aparecer este tipo de imágenes que resultan sorprendentes. A mí la que más me gusta es esta. Pero lo que quiero que os llevéis también a casa como ejercicio es que vosotros también estáis colgados en algún museo del mundo. Hay una aplicación que os la podéis descargar cuando lleguéis a casa, que se llama Google Arts and Culture. Es una aplicación que tiene muchas utilidades. Google se ha dedicado a escanear en altísima resolución pinturas de museos de todo el mundo. Son varios millones de referencias. Con esa aplicación podéis buscar las meninas, por ejemplo, y empezar a ampliarla y ampliarla hasta llegar al nivel del craquelado. Podéis llegar a percibir las grietas son idénticos. ¿Dónde está la programación que hace que nuestros genes nos den esa configuración facial? Ahí hay un misterio, indudablemente. Bueno, en el fondo, todo se trata de saber mirar. Y mi libro va de eso. El Plan Maestro es una novela en la que aprendemos a mirar el arte, pero desde una perspectiva especial. Hay algo que sucedió hace solo 2 años que a mí me ha llamado muchísimo la atención. En 2023, un arquitecto español recibió el encargo de preparar una conferencia sobre el Jardín de las Delicias, y mientras estaba preparando la conferencia en su casa, su niño de 5 años se quedó mirando la pantalla donde tenía el Jardín de las Delicias en el monitor. Y de repente le pregunta a su padre, viendo el Jardín de las Delicias, que quién era el malo que estaba ahí dando batalla a un cocodrilo en ese lago que ustedes ven aquí, ¿no? El lago está pertenece a la parte del paraíso del tríptico del Jardín de las Delicias. Está en la parte inferior, yo se lo he ampliado para que lo vean. Claro, el padre cuando estoy peleándose con un monstruo, hay un unicornio, hay un pez con alas, hay un pájaro con 2 cabezas, pero no está ese malo o ese malvado peleándose con un monstruo. Sin embargo, el padre intrigado pasa un filtro a la imagen y lo que obtendrá terminará en los periódicos, ¿no? Efectivamente, el niño había visto algo en el lago. Debajo del negro, pintado en un negro más negro que el del lago, había una figura. ¿La ven? Está en la parte inferior. Es esa especie de sombra de un personaje que tiene una mano que parece sostener un bastón o una lanza o algo por el estilo, y una serpiente o un cocodrilo con sus fauces abiertas que está peleándose contra esa criatura. Nadie en 500 años había visto esto, ni siquiera los conservadores del Museo del Prado. Tuvo que ser un niño de 5 años el que se diera cuenta de esa realidad, porque el niño tiene unos códigos de contemplación del mundo muy distintos a los que tenemos la mayoría de los que estamos en esta sala, de los adultos. Un niño es esa criatura que lo identifica todo, lo clasifica todo, con un ánimo, permítame la reiteración, animista. Cree que todo es vivo, que todo puede ser potencialmente hostil.
cuando somos niños y vemos para reconocer figuras en las cuevas rupestres. Así que ni corto ni perezoso organicé mis vacaciones entre Asturias y Cantabria para ver cuevas. Bueno, no era un mal plan después de todo, ¿no? No era un plan de grandes playas, pero sí era un plan de estar fresquitos en el corazón de muchas montañas viendo este tipo de arte parietal. Y a los dos niños, tenían 6 y 7 años, los llevé a varias de las cuevas de este área geográfica del Cantábrico para ver si tenían esa capacidad que decía Jean-Claude. Bueno, ellos tenían la capacidad, evidentemente, de ver cosas en las nubes. ¿La tienen ustedes? ¿Ven ustedes algo ahí? ¿Ven un oso, no? Bien, si ustedes ven un oso en esta imagen es porque todavía conservan, adormecida, pero la conservan, esa capacidad identificativa de unir rasgos que la razón no conectaría nunca, pero su instinto profundo sí. Claro, en psicología se habla de pareidolias, cosas que parecen pero no están, y sin embargo, bueno, aquí hay un oso, no hay ninguna duda. Esta idea del oso, por cierto, también es, en cierta manera, literaria. No sé si han leído El Principito, pero si han leído El Principito, se acordarán de que la novela de Saint-Exupéry, o el cuento de Saint-Exupéry, empieza precisamente con una discusión sobre eso que ven ahí, con ese dibujito. Un sombrero, pero no es un sombrero. Cualquiera que mire con un poco de atención se da cuenta de que en una de las alas del sombrero hay un puntito, ¿lo ven? Es un ojo. En realidad es una serpiente, obvio, que se ha comido un elefante. ¿Cómo no lo hemos visto antes, no? Bueno, esa capacidad es la que yo quería poner a prueba. Y eso además lo relacioné con otro elemento que es un descubrimiento de la paleontología reciente que no deja de ser extraordinario. El arte rupestre es muy difícil de fechar, de datar, pero modernas técnicas como la del uranio torio, que es capaz de calcular el tiempo en el que una mancha de cal se ha ido colocando encima de una pintura, han permitido datar algunas de estas imágenes. Las más antiguas del arte rupestre son siempre las manos. Esas manos están puestas en las paredes de cuevas de todo el mundo. No importa si son europeas, son asiáticas, son africanas o americanas. Siempre aparece la mano como elemento distintivo primordial. Lo curioso es que cuando se han estudiado estas manos, se ha visto que algunas manchas de calcita, de sedimento, tienen como mínimo 70.000 años. Veces al Museo del Prado a buscar hombres peces en las salas del Bosco, hubo otro personaje que no hizo lo mismo, pero sí algo parecido, hace 100 años más o menos, que fue este señor que ustedes ven aquí, Salvador Dalí. Dalí estudió en Madrid, en la residencia de estudiantes, en los años 20, con Lorca y con Buñuel, y aprovechaba los fines de semana que tenía libres para irse al Museo del Prado. Lógico, en alguien que quería ser pintor. Pero lo peculiar es que la obra a la que dedicaba más tiempo de contemplación, de observación, era El Jardín de las Delicias. Y en algún momento sus compañeros le preguntaron por qué siempre que iban al Prado tenían que acabar 2 horas mirando el Jardín de las Delicias, que ya estaban hartos, ¿no?, de estar ahí siempre delante del mismo cuadro. Hasta que un día Dalí les reveló el secreto y les dijo: hombre, es que vengo a ver lo bien que me pintó el Bosco aquí. A ver, Dalí raro era, pero esa afirmación era muy extraña, hasta que les convenció. Y ahora les voy a convencer a ustedes. El Jardín de las Delicias tiene 400 más o menos personajes humanos distribuidos en las 3 tablas, la mayoría de ellos en la tabla central. Y de esos 400, ninguno tiene la cara de Dalí. Para encontrar la cara de Dalí tengo que recurrir a su mirada del oso. ¿Recuerdan la mirada del oso que utilizaron para reconocer la nube? Bueno, pues encima del lago donde está el hombre pez, el monstruo y el malo de aquel niño, justo encima hay una roca que es Salvador Dalí.
La roca tiene un armadillo por ojo. Después de esta maravillosa charla de Javier Sierra, me quedé a la charla de Catriona Ward, al encuentro con Catriona Ward, que majísima, igual que las anteriores veces. Os voy a dejar tips y luego os comento. Al de Needle Street, pues no os molestéis. Aquí hay una persona a la que podéis matar y robarle su ejemplar. Conste que yo he dicho que podéis, no que debáis hacer. Vale. Creo que los he puesto por orden cronológico, pero es que no soy capaz de acordarme, porque Catriona vino al Celsius por primera vez cuando no se había publicado todavía el libro en España. Se iba a publicar en septiembre. Los editores presentes, por favor, las cosas me las publicáis alrededor de mayo, que es cuando a mí me da tiempo a leer y decir esto es una maravilla, hay que traer a la autora del Celsius. Lo que pasa es que en ese caso también soy la traductora, y yo que había leído el libro, diciendo este libro es una maravilla, hay que traerlo al Celsius, diciendo ¿qué libro? Si no existe, en castellano. Diciendo, hay niños, ¿cuántos niños hay? Niños, edades, no hay niños, me la suda. Es que me la trae flojísima. Esta tía tiene que venir al Celsius antes que ninguno de esos otros festivales que hay por España, y estoy hablando de ti, 42. Entonces, fuera de coña, trajimos a Catriona Ward como hemos trajido, como trajimos otra vez a Adrian Tchaikovsky antes de que se publicaran en España. Y joder, qué orgullosos estamos de eso. Estamos encantados y cada novela suya ha demostrado una vez más que somos listísimos. No salgáis todavía corriendo, pero están casi todas, menos Needle Street, están disponibles ahí arriba en cualquiera de las casetas, y para no olvidarme luego, sí, os las firmará todas en el firmódromo. No consigo acordarme es cuáles habíamos presentado en el Celsius, es que las pienso presentar todas. ¿Por cuál empezamos, Kat? Which one would you like? The one we all have here. What do I think? Damn. Yeah, which ones are my babies? Oh, sorry, your babies. My evil babies. ¿Cuál de tus bebés? Yeah. Maybe La Bahía del Espejo. La Bahía del Espejo. Precisamente estaba preguntándole a Diego cuáles había leído, ha leído varias, y esta en concreto no la había leído. Y digo, ¿y esta es la que yo recomendaría a un lector de Catriona para empezar? A ver, para empezar, todas las cosas que escribe Catriona, igual no la dejo hablar a ella, no sé, igual me... A ver, el problema, y los que me conocéis lo sabéis, que me puede meter entusiasmo, entonces tengo que controlarme. Así que se lo voy a preguntar a ella. Catriona, ¿recomendarías a tus... Así es que aquí todos son lectores tuyos ya. ¿Recomendarías a un lector que no te ha leído empezar por La Bahía? No. Bien, entonces puedo seguir hablando yo. It depends what... I think what's nice about my books is that everybody hates a different thing about each of them. So that's always one of the joys whenever I venture onto that terrible wasteland called Goodreads. Because, oh, I know, terrible. But I think if you like, right, yes, this is it. The books, see, the books they're alive. They're talking to you. Yeah, they're alive. I think this is a book I wanted to be about love, which I'll get onto in a minute. Depende. Yo creo que lo bueno de mis libros es que todos tienen algo distinto para que los podáis odiar. Todo el mundo odia algo distinto de cada uno de mis libros, cosa que está muy bien, porque sería muy triste vivir en el páramo de la indiferencia allí. El caso es que los libros, como habéis visto, se han caído, y son libros que están absolutamente vivos. Y yo lo que quería en La Bahía del Espejo era escribir un libro acerca de escritores, pero la vida de los escritores por lo general es bastante aburrida. Así que dije, vale, pues tengo que hacer algo que parezca una historia de amor. Aunque no sea exactamente una historia de amor, y ahora os explicaré por qué. There's something also about this book in particular, which is, it taught me, I wrote it during a difficult time when my partner at the time got paralysed. He was paralysed from the neck down, and I was caring for him. And there's a lot of that sense of love and fear of mortality that goes into this book. And I think I realised that books are quite like love, actually.
They often start out with a platonic ideal of what they should be. You start out with this perfect impression of what you're going to do with it, and then gradually it evolves and takes on a life of its own. It becomes something completely different. And the first line of this book, I think, is about love. As you may remember, the character Wilder says, "I plan on falling in love this summer." And I really felt this connection between being unable to write isn't being unable to type, it's being unable to feel. And you have to have a form of love in you to write a book. And they behave quite like love. Escribí esta obra en un momento que era bastante complejo de mi vida. Mi pareja en aquel entonces estaba paralizado del cuello para abajo y yo intentaba cuidarle como mejor podía. Y la verdad es que es una historia que surge a raíz del sentimiento de amor, pero también del miedo a la mortalidad. Yo creo que el libro es como un enamoramiento. Que te comportas siguiendo el ideal platónico, que de repente tienes una emoción muy fuerte y no sabes qué hacer con ella y quieres ver qué ocurre, y esa emoción te empuja al principio del enamoramiento y luego se convierte en algo totalmente distinto, y eso es lo que me ha pasado con este libro. Creo que incluso la frase inicial es una frase en la que Waldo, uno de los protagonistas, dice: creo que me estoy enamorando de alguien. Y eso es lo primero que escribí. Creía que era necesario tener esa conexión al mismo tiempo con la obra. Creo que si no sientes esa sensación de amor es imposible. Y creo también que ser incapaz de escribir no quiere decir que seas incapaz de teclear algo, quiere decir que eres incapaz de sentir algo. Catriona ya me había leído La casa al final de Needle Stick y La pequeña Eve, que los tenía los dos firmados. Y había sacado 3 nuevos: La bahía del espejo, Leibblad y no me acuerdo ya cuál es el otro, el tercero, no me acuerdo. Bueno, yo me había hecho con La bahía del espejo, lo tengo firmado. Y Sandalia es el tercero. Y tiene otra firma, no sé si es mañana viernes o el sábado, entonces igual me acabo haciendo con otro de los 2 libros que me faltan. Y luego a las 7:20, si no me equivoco, a ver que lo mire bien, a las 7:20 fui a la presentación de Vuelve a mí, de Rubén Sánchez Trigos, que ya me leí 2 libros de él. Os voy a dejar ahora unos clips. Un momento de su carrera donde no se puede decir otra cosa que está on fire. Este año ha sido finalista Kelvin y Celsius a mejor. Ha sacado 2 enormes novelas en todos los sentidos en los 2 grupos editoriales más potentes de España, como fue Bajo el barro en Planeta y ahora Vuelve a mí en Random House. Pero lo más importante no son estos datos, sino la calidad y la madurez que está alcanzando su narrativa, cumpliendo el sueño que siempre había tenido Rubén, que es entregarnos una trayectoria y unas novelas que se entienden una al lado de la otra y que son consecuencia una de la otra. La que vamos a hablar hoy, Vuelve a mí, va de muertos y resucitados, pero de una manera completamente diferente a como lo podáis imaginar. De hecho, aquí lo importante no es tanto los resucitados como quienes resucitan y controlan a los muertos, los titiriteros de los zombies, por así decirlo. Así que si quieres, Rubén, podemos empezar porque nos cuentes de dónde viene esta idea de contar una historia de nigromantes dentro de Leganés, en Madrid, y con un realismo tremendo en lo que es la construcción de personajes y la colisión con este mundo completamente fantástico y oscuro. Buenas tardes a todos. Bueno, la idea viene de una tesis doctoral. No levantéis, no es académico, no es aburrido, ¿vale? Pero hice una tesis doctoral entre el año 2008 y 2013, ¿vale? 5 años de mi vida. Y en esa tesis doctoral, que iba sobre el muerto y viento a lo largo de la cultura, llegué a la conclusión. Me di cuenta mientras se investigaba, ¿no?, de la historia de cómo había, desde las cavernas hasta hoy, mitos sobre gente que resucitaba muertos, brujos en África, en Haití y todo esto, ¿vale? Había un tema en común que era el de poder, el de la gente
que controlaba a otra gente. De eso iba realmente el muerto viviente, ¿no? El miedo era no tanto temer al muerto que resucitaba como a la gente que instrumentalizaba ese muerto. Entonces, cuando acabé mi tesis, bueno, mientras estaba trabajando en la ciencia rural, ya pensé que era un tema que había que actualizar, que los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, que creo que son tiempos donde las relaciones de poder se han asilvestrado y se han intensificado, ¿vale? Es decir, tiempos de ciclistas por las calles entregándonos comida bajo la lluvia, de relaciones laborales cada vez más precarias. Estas cosas era muy interesante traer un poco esa... ¿no? Era tener ese grupo de ejecutivos desarmados. Bueno, primero intenté huir de la novela fuera. A mí no me gusta la narrativa esta que se regodea en la metáfora. Sobre todo cuando la metáfora es tan clara. Es que es tan clara que para qué vas a estar subrayando, ¿no? Se toma un poco el lector por tonto. Entonces, ¿de dónde surgió la idea de la empresa y tal? De mi propia experiencia vital y de la de cualquier ser humano que pise la tierra con una existencia corriente y moliente hoy en día, ¿no? O sea, mi vida, yo no soy hijo de familia acomodada ni nada, no pasa nada, ¿eh? Tengo amigos que son así y los quiero muchísimo, claro. Pero yo no, yo tengo que trabajar de muchas cosas y entonces siempre pues tener jefes más o menos amables, más o menos majos, pero una relación laboral es una relación laboral en el mejor y en el peor de los casos. Entonces, creo que vivimos un momento, y por eso la chica tiene 19 años, no es una mujer de 20, perdón, de 20 y tantos, de 40 o de 60, es una chica de 19 años, ¿vale? Que está en ese momento en el cual empiezas a definirte, no solo... Firma que me había comprado Vuelve a mí, además muy bien por Rubén, porque se acordaba perfectamente de mi nombre. Cuando yo la firma dijo, tu nombre era Monse, ¿no? Sí que tiene una memoria muy buena, lo tengo dedicado para él, que dice, para Monse, esta historia de muertes y esclavos y de lo que hacemos con nuestro poder. Sí que genial. Luego me fui a tomar algo con Lor, ya la conocisteis porque salió en un clip del año pasado, no me acuerdo qué día, y nos estuvimos tomando algo. Tengo pendiente que me mande los clips y demás, que seguramente luego haga un vídeo resumen y tal, con los mejores momentos y todo eso, pero nos fuimos a tomar algo. Os voy a dejar una fotito de ella y de mí. Me he terminado casi completamente El infierno de Carmen Mola, me quedan como... ¿qué me quedarán? 15 páginas. Sí, unas 15 páginas. Y luego me lo he debido de dejar en el coche porque empecé la tanda de esta semana del Nigromante en audiolibro, porque como me quedaba tan poco de este audiolibro, dije me lo acabo esta noche y me lo he dejado en el coche. Ahora que me doy cuenta de Nigromante, que bueno, estaba ya, teníamos que leer hasta el capítulo 4 y me he quedado como 12 minutos de terminarlo, así que genial. La idea para mañana, bueno, este me lo voy a terminar ya esta noche, ya os lo digo, y la idea de mañana pues será terminar la tanda de Guerrero, no sé cómo os dije, Guerrero de Carlos Sisi, y me cogeré otro de audiolibro y demás. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.